Muy buenas noches. Está hoy aquí con nosotros en Cantabria desde La Solana el consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cantabria, Francisco Javier Fernández González. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Lógicamente, el temario para hablar con él es muy amplio porque su consejería abarca multitud de aspectos y de facetas y casi todas de gran interés para los ciudadanos, porque la materia con la que trabaja el consejero Francisco Javier Fernández González es precisamente esa que percibimos todos los días, unas veces cuando abrimos el grifo para ver si hay agua o no, o otras tan importantes como el futuro de Cantabria a través de la ordenación del territorio. Este año que ha terminado, 2014, ha sido denominado el Año del Agua, y yo creo que se han hecho bastantes trabajos aquí en nuestra región, tanto en saneamientos como en abastecimiento. Y además se ha aprobado la Ley de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria y está previsto para las próximas semanas el que se apruebe el Plan General que lleva el mismo nombre y el mismo concepto. ¿Qué se ha hecho durante 2014 en materia de agua, tanto en suministro como en depuración de aguas residuales, y qué queda de hacer hasta que la legislatura, que ya está en el último tramo, termine? Pues efectivamente, cuando empezaba el 2014 quisimos transmitir esa idea de que era un año donde se iba a dar un impulso muy importante a muchos temas relacionados con el agua. Por eso hablábamos en muchas ocasiones, hablábamos del Año del Agua, porque efectivamente teníamos la intención de que en ese año se culminase una ley en la que se venía trabajando durante mucho tiempo que regulase el ciclo integral del agua y que ahí afectaba a muchos temas y a muchos temas que afectan muy directamente a los ciudadanos, por ejemplo, la nueva regulación del canon de saneamiento, que yo creo que es algo que pues ha dado lugar siempre a muchas, a veces polémicas y desde luego ha estado muy presente en la vida de Cantabria durante mucho tiempo. Ahí anunciábamos que queremos sacar adelante una ley muy social, de contenido muy social, con importantísimas exenciones y bonificaciones en cuanto al canon de saneamiento para las familias con rentas más bajas. Esto ya se va a poder pedir este año. De hecho, ya aquellas familias que tengan renta social básica en el primer trimestre ya van a notar la exención del canon de saneamiento en la parte fija y una bonificación del 60% en la parte variable, y este año se van a pedir también las bonificaciones y las exenciones para que entren en funcionamiento ya el año que viene. Entonces, queríamos aprobar esa ley, y en esa ley, como digo, se abordaba el ciclo integral del agua, el abastecimiento y el saneamiento, y una parte muy importante era la racionalización y la ordenación de las infraestructuras. El reparto de competencias con los ayuntamientos y la comunidad autónoma, que se clarificase, que la comunidad autónoma ayudase a los ayuntamientos a gestionar algunas infraestructuras que en Cantabria es un dolor, que estén paradas, que se hicieron infraestructuras como depuradoras, que luego los ayuntamientos, como no pueden ni siquiera asumir los gastos de energía, pues están ahí sin funcionar. Las hemos declarado de interés regional y la comunidad autónoma las va a ir asumiendo. Y sobre todo creamos también un instrumento que es el Plan de Abastecimiento y Saneamiento, para que todas las necesidades de abastecimiento y saneamiento se completase, estuviesen al final, cuando se ejecutase el plan, completas. Entonces, eso ya, el plan está prácticamente ya aprobado, se ha consensuado con todos los ayuntamientos, y tiene el objetivo de que ya el abastecimiento llegue a la totalidad de la población y el saneamiento también. Pero además hemos creado un instrumento para que esa universalidad en la prestación del servicio de abastecimiento sea real desde ya. ¿Por qué? Porque hoy prácticamente todos tenemos abastecimiento en nuestros hogares. El saneamiento es donde faltaba todavía un 10% de la población, más o menos, que tendrá completo cuando el plan se ejecute. Pero ¿qué ocurre? Que hemos previsto un sistema de aquellos que no tienen saneamiento porque no están enganchados a la red, se les va a gestionar de forma gratuita sus fosas sépticas. De manera que hemos conseguido, yo creo que prácticamente desde ya, que el saneamiento y el abastecimiento sean servicios universales. El plan es un plan muy ambicioso para ir dando los últimos pasos de necesidades de infraestructuras, y es un plan que aborda pues más de 1.300 obras, con una inversión de casi 400 millones, porque se ha ido estudiando durante toda la legislatura todos y cada uno de los proyectos que se necesitan en todos los núcleos de Cantabria. Todos los ciudadanos de Cantabria, yo creo que prácticamente hoy, saben que sus necesidades de abastecimiento y saneamiento, cuando el plan esté ejecutado, pues van a estar perfectamente resueltas.
Y ha sido un año y una legislatura, en realidad, donde se han impulsado las infraestructuras hidráulicas, tanto en abastecimiento como saneamiento. Estamos hablando de que a lo largo de esta legislatura se ha hecho y se está haciendo una inversión que va a rondar los 150 millones de euros. Y de ahí casi unos 100 millones son una financiación autonómica, y luego hemos conseguido que el Estado por fin se involucre en la financiación de infraestructuras autonómicas tan importantes como la autovía del agua. La autovía del agua ya están aprobados los acuerdos y ya se están ejecutando ya las obras de ese último tramo de Cicero-Colindres, Cicero-Treto y Treto-Colindres, 2 tramos que al final van como un único proyecto, y las conexiones de Santander, de Camargo y de Bezana. Por tanto, ahí el Estado va a hacer una inversión de unos 20 millones de euros, que se suman a los 23 millones de euros que está haciendo ya para ejecutar la obra del subfluvial de Laredo, que se suma a lo que está también lo que ha hecho en esta legislatura para cerrar toda la puesta en marcha de San Pantaleón. O sea que yo creo que estamos hablando de eso, de 150 millones de inversión, 100 autonómicos, 50 estatales. Por tanto, yo creo que ha sido efectivamente una legislatura donde se puede decir que las obras hidráulicas, las infraestructuras hidráulicas y los servicios de abastecimiento y saneamiento se les ha dado un impulso tremendo. Por ejemplo, Mare ha hecho una labor, yo creo que extraordinaria, de buena gestión del servicio de saneamiento. Se ha puesto en marcha muchas depuradoras. Ahora Mare tiene muchísimas más depuradoras de las que tenía al principio de legislatura, y sin embargo se gestionan con un coste mucho menor. Se han ahorrado más de 10 millones de euros en la gestión de nuestro sistema de saneamiento. Por tanto, ha sido una legislatura muy centrada en resolver los grandes problemas de abastecimiento y saneamiento, y hacerlo de una forma pues muy razonable, de una forma muy sabiendo muy bien que los medios que tenemos hay que mimarlos, y hay que ver hasta el último euro, gestionarlo de la mejor forma posible, y lo cierto es que estamos muy satisfechos de la gestión realizada esta legislatura. Y podemos, por tanto, concluir que la autovía del agua es ya prácticamente una realidad completa, que el saneamiento de las aguas residuales también está resuelto, al menos en su mayor parte, y un tema del que no se habla, lo cual indica que podría estar también perfectamente solucionado, es el de los vertederos. ¿Cómo tiene Cantabria ahora mismo el futuro de los vertederos de residuos, tanto de tipo orgánico como inorgánico? Yo creo que en Cantabria hoy por hoy tenemos un sistema de muy alta calidad en la gestión de nuestros residuos, porque contamos desde luego con una planta de valorización de residuos que yo creo que es modélica, que es la que tenemos en el municipio de Meruelo, y es una planta, ya digo, que vienen de todo el mundo, y cuando hablo de todo el mundo no hablo de países en vías de desarrollo, hablo de países punteros, Estados Unidos, Europa, para ver cómo se está valorizando y gestionando los residuos en esa planta. Por lo tanto, todos los residuos urbanos de Cantabria al final se concentran y se tratan y se valorizan en Meruelo, y la verdad es que funciona, yo creo que de una forma, siempre se puede ir mejorando. De hecho, ahora se están incrementando nuevas instalaciones, pero ya es para ir mejorando lo que ya funciona bien. Y luego los vertidos industriales, donde los inertes, etcétera, pues se ha puesto en marcha esta legislatura también el vertedero de Castañeda, una planta que yo creo que tiene desde luego capacidad para décadas para poder llevar ahí, para que tranquilamente se puedan poder llevar ahí los residuos. De hecho, este año en la ley de acompañamiento se han reducido los impuestos que se están cobrando para poder llevar los residuos, para que a nuestras industrias pues les cueste menos llevar los residuos a esta planta. También es una planta moderna, donde las condiciones ambientales y las condiciones de seguridad en el tratamiento de este tipo de residuos son óptimas. Por tanto, yo creo que los vertederos en líneas generales están en una situación adecuada. Lo que tenemos que ir combatiendo ahora son sobre todo esos pequeños vertederos, a veces incontrolados, que todavía pues hay alguno en nuestra región, cada vez menos es lo cierto, y esos son los que vamos a ir eliminando muchas veces con otro plan, que es el plan de regeneración de áreas degradadas, porque muchos vertederos de estos ya ni siquiera se están utilizando, son ámbitos donde se ponen de manifiesto antiguas prácticas, pero que han dejado un resultado ambientalmente desastroso y que hay que ir eliminándolo. Y desde luego nosotros tenemos una idea
que vamos a ir eliminando todos estos puntos negros por puntos verdes recuperados desde el punto de vista ambiental, y yo creo que el plan de regeneración de espacios degradados ha ido funcionando muy bien. Todos los años aprobamos uno para ir eliminando pues alrededor de una docena, 20 ámbitos donde se pueden ir mejorando desde el punto de vista medioambiental. Pero las grandes infraestructuras de nuestros vertidos, yo creo que también con Meruelo y Castañeda, yo creo que están perfectamente resueltas para décadas. Bueno, uno de los grandes asuntos, de los problemas yo creo que más complicados, que además venía heredado de legislaturas anteriores que ha tenido que abordar, es el de la legalización o derribo de las viviendas que han sido declaradas ilegales por los tribunales. Este asunto ha dado mucho que hablar. Lógicamente los propietarios de esas viviendas siguen todavía muy inquietos por el futuro de sus viviendas. La legislatura se acaba. ¿Usted cómo definiría ahora la situación en la que va a quedar cuando lleguemos al mes de abril o mayo, ya con la legislatura vencida, el problema de los que tienen viviendas que están pendientes de legalización y aquellos otros que ya saben que van a tener que asistir a la demolición de la vivienda que compraron hace años? Yo creo que hay una solución inminente para las familias y una resolución del asunto a medio plazo perfectamente encauzada. La solución inminente para las familias, que ya en muchos casos ya se están, podemos decir que ya hay acuerdos, que lo único que queda es ya su tramitación administrativa, pero en cuanto al fondo estamos plenamente de acuerdo, administración y vecinos, en muchos casos. Lo que estamos planteándole a todos los vecinos es darles dos soluciones. Yo dije en el verano que esto era una cuestión que estaría encauzada en cuestión de meses, y efectivamente antes de este verano esa solución para las familias va a estar ya sobre la mesa. Ya está apareciendo porque, como digo, hay dos soluciones para ellos. Digamos, tienen dos fórmulas de resolver su angustia. Una, que van a ir teniendo autorizaciones provisionales aquellas viviendas que vemos que se pueden salvar. Hay viviendas que entendemos que con los nuevos planes encajan con normalidad y que además ese tipo de viviendas es la ordenación urbanística más adecuada. Esas viviendas ya hay muchas que tienen autorización provisional, las que faltan ya se están tramitando, yo diría que prácticamente todas, porque en este mes de enero se van a empezar a tramitar las de Argoños, que son las que quedaban. Antes del primer trimestre de 2015, todas las viviendas que pueden tener autorización provisional van a tenerlas. En el entorno de las 400, 450 viviendas van a tener una autorización provisional, a la espera de que luego se aprueben los planes generales y se tengan las nuevas licencias. Y luego, eso sí, los jueces decidirán si esa solución vale o no vale. Eso lo dijimos desde el principio. Aquí nosotros vamos a cumplir las decisiones de los jueces, es decir, los intentos de legalizar, de encajar esas viviendas en los planeamientos cuando encajan con normalidad, se va a hacer una sola vez. Si los jueces deciden que esa solución legalizadora no es correcta, o si antes ya incluso ordenan la demolición, pues demoleremos aquello que debe demolerse. Y en ese sentido las familias tendrán un segundo instrumento que les dé tranquilidad. Ese instrumento es un acuerdo, que es el que digo que ya hemos cerrado con algunos vecinos y que vamos a extenderle a todos los demás. Un acuerdo que les dice a los vecinos que si su vivienda hay que demolerla, van a poder optar por otra vivienda de sustitución, y que si la Administración no cumple su compromiso de darles una vivienda de sustitución, se les va a indemnizar por un sistema arbitral. Un árbitro independiente va a fijar cuál es su indemnización económica. Es decir, pongámonos un caso en el que una vivienda vamos a intentar que, porque entendemos que el plan general la ampara y se puede legalizar. Bien, pues lo vamos a llevar eso hasta que el juez decide si eso funciona o no funciona. Si eso funciona, problema resuelto. Si eso no funciona, la legalización no es correcta, el juez entendió que el nuevo plan en realidad no ampara esa edificación, que la nueva licencia es ilegal, ahí el vecino podrá optar por una indemnización económica o por una vivienda de sustitución. Por tanto, él va a tener siempre la última palabra para decidir su destino. No le vamos a tener amarrado al problema de los derribos de forma permanente. Lo que sí vamos a intentar, que aquello que se pueda legalizar, que se legalice, porque entre otras cosas el dinero de los ciudadanos de Cantabria nosotros intentaremos salvaguardarlo en la medida de lo posible. No vemos razonable tirar una vivienda donde se puede volver a construir la misma vivienda, y eso lo vamos a intentar pelear hasta la extenuación. Y luego hay otro grupo de viviendas que ya vemos desde el principio que no se pueden legalizar: La Arena, El Cuco,
17 viviendas en Cerrias, 11 en Pueblo del Mar, en Argoños, y esas viviendas se van a ir demoliendo. Primero, en el caso de la Arena, hay que construir las nuevas, se está ya trabajando en el plan parcial y en los proyectos de las nuevas viviendas, y cuando estén las nuevas viviendas, las otras se demuelen. El Cuco, nuestra intención es tirarlo esta legislatura, demolerlo ya en esta misma legislatura, dejar ya toda la tramitación hecha, si puede ser, las viviendas demolidas. Y cuando hay familias, pues entonces a esas familias se les va a sustituir su vivienda por otra. Y si no se cumple el compromiso, repito, entonces un árbitro les va a indemnizar. Por tanto, las familias van a tener solucionada, antes de finalizar esta legislatura, su problema. ¿Qué ocurre? Que la resolución definitiva de todo esto, como digo, se verá a lo largo de los próximos años, porque veremos luego qué pasa con los nuevos planes, las nuevas licencias, y siempre asumiremos las decisiones de los jueces. Si las soluciones que damos desde la Administración, el juez dice que no vale, pues no vale, habrá que demoler y habrá que indemnizar a las familias. Y cuando se analiza esta situación de las sentencias de derribo, las viviendas que han estado y que siguen estando durante años con una especie de espada de Damocles sobre su tejado, muchos ciudadanos se preguntan, y ya no a nivel técnico ni de consejería, sino político, bueno, todo esto que se ha hecho, no hay nadie que se haga responsable personalmente. Es decir, al final pagamos los ciudadanos de los impuestos y aquí no ha pasado nada. Es decir, es algo que cuesta de asimilar. Sí. Y incluso el sentido común va a veces en contra de lo que dicen los tribunales. Yo personalmente veo todos los días 1 o 2 veces las viviendas del Cuco. A medida que ha pasado el tiempo, el impacto en el paisaje es cada vez menor, porque la propia tierra se va regenerando. Y incluso dices, bueno, y ahora hay que tirar esas viviendas que están casi terminadas, algunas, cuando hay gente que no tiene casa. Es decir, hay algo que no se comprende muy bien. Pues sí, lo que ocurre es que lo que hay que hacer es ir dando soluciones caso a caso. Y el grave problema que tiene Cantabria es que, y enlaza con todo lo que me acaba de preguntar, es que cuando se fueron dictando las primeras sentencias sobre este tema, siempre hubo la técnica del avestruz, intentar guardar tu cabeza bajo tierra y que el tiempo pasase, transmitir desde la Administración una idea que es, a mi juicio, abominable, y es decirles a los vecinos tranquilos que esto nunca se va a tirar. Nosotros seguir ahí, que ya buscaremos la forma. Eso es engañar a la gente de una forma miserable. La gente, cuando hay una sentencia, hay que plantear que eso o tiene visos de ser legalizado a corto plazo o hay que ejecutarla. ¿Qué ocurre? Que al no haberse ejecutado, pues las responsabilidades hay que depurarlas en ese momento, no se pueden pedir responsabilidades 30 años después. Entonces, también hay que ver que en muchas ocasiones las demoliciones no son fruto tampoco de actuaciones, ni siquiera hay negligencias graves. Es que a veces hay discusiones jurídicas de si un plan en un ámbito está bien hecho o no está bien hecho. El problema es que como la solución la tenemos tan tarde, la decisión de si ese plan, si un suelo es urbano o no es urbano, lo tenemos no cuando se acaba de aprobar el plan, sino 7 u 8 años después, cuando ya están construidas las viviendas. Ese es el problema. Tenemos todo un sistema que conduce al final a la impunidad, por desgracia. Ese sistema hay que cambiarlo. Hay que ejecutar las sentencias de forma inmediata y si hay responsabilidades hay que depurarlas de forma inmediata. Si hacemos que pasen, si dejamos, como ocurrió en Cantabria, dejamos que las cosas vayan pasando, les trasladamos incluso a las familias el problema. Yo recuerdo casos sangrantes de decirles a las familias que comprasen vivienda, aunque había sentencia de demolición, que no se preocupasen, que estas viviendas al final nadie las iba a tirar. Pero eso es engañar de forma miserable a la gente. Eso hay que cambiarlo por completo. Las sentencias hay que ejecutarlas cuando se dictan. Lo que ocurre es que aquí tenemos un problema histórico que hay que resolver. Entonces, esto tenemos que resolverlo con un principio, yo creo que muy sencillo. Las cosas complejas siempre al final responden a principios sencillos las soluciones. Tiremos aquello que no tiene forma de encajar en el planeamiento y mantengamos aquello que encaja con normalidad en los nuevos planes generales que tienen la obligación de hacer los ayuntamientos. Si un principio tan sencillo y tan elemental somos capaces de materializarlo, habremos resuelto el problema de los derribos. Cambiemos de tema. El plan Provoca se ha desarrollado mucho en los últimos meses. Recientemente ha habido una actividad que ha tenido un gran éxito en el Palacio de Festivales. ¿Realmente está enganchando el plan Provoca a que la gente se preste voluntariamente a hacer trabajos en favor del medio ambiente, de la comunidad?
¿Cómo se ha desarrollado esto y qué perspectivas de futuro tiene? Pues el Plan Provoca es una nueva forma de concebir la educación ambiental. Yo creo que estábamos muy acostumbrados a entender la educación ambiental como algo donde inundaban pues, a la gente, a nuestros chavales, a nuestros escolares, a los ciudadanos en general, pues de panfletos, de documentación, de papeles, que en alguna medida hay que informar, evidentemente, pero yo creo que faltaba afrontar una educación ambiental más activa. Una educación ambiental que consista en llevar a la gente al campo, que vea los problemas que tiene nuestro medio ambiente y sobre todo ver qué forma tenemos nosotros de colaborar con la mejora del medio ambiente, sensibilizar al ciudadano de los problemas medioambientales. Entonces nosotros enfocamos la educación ambiental a través de la figura del voluntario, de las personas que acuden al medio y ayudan con su trabajo desinteresado y solidario a resolver esos pequeños problemas. No los grandes problemas que tienen que afrontar las administraciones de forma profesional, pues eso no se trata de resolverlos. Para poner un ejemplo, el tema de las plantas invasoras no se puede resolver a base de voluntarios. Hay que hacer una política, hay que hacer un plan profesionalizado para afrontar eso. Pero sí que hay que sensibilizar a la gente de que si tiene un plumero en su finca, pues que lo elimine, porque eso es una planta invasora que si no se elimina al principio, pues se va a extender. Esa idea de unir la educación ambiental con el voluntariado y hacerlo sobre la base de la propia sociedad, sobre la base de las asociaciones ecologistas y que se dedican a la protección del medio ambiente, que vienen haciendo una labor extraordinaria durante décadas en nuestra comunidad autónoma, eso ha ido generando un movimiento social al que se va sumando mucha gente a medida que lo conoce. Por eso yo creo que el Provoca, que ha pasado de 200 voluntarios en el primer año a 6.500 en 2 años después, entonces yo creo que todavía está al principio, es decir, todavía está la capacidad de crecimiento que tiene es enorme, porque a la sociedad, si le das instrumentos adecuados para poder expresar esa sensibilidad medioambiental, va a acudir, va a recibir además auténticas clases de medio ambiente y por otro lado va a colaborar con otras personas que tienen esa misma sensibilidad a la protección del medio ambiente. Por tanto, yo creo que es un programa extraordinario que nos ilusiona muchísimo a todos los que formamos parte de él y a quienes ilusiona es a los propios voluntarios, que yo creo que tienen la sensación de ser una gran familia que va creciendo y que va haciendo cada vez más cosas, porque juntos se hacen muchas más cosas por el medio ambiente y desde luego yo creo que todavía está al principio, que la potencialidad que tiene un programa de esta naturaleza es casi como el medio ambiente y la naturaleza, es casi infinita. Llegamos al final del programa, nos queda muy poquito tiempo, pero me gustaría que haga usted un esfuerzo de síntesis para explicarnos cómo está la situación de los planes generales municipales, la puesta al día de los planes de urbanismo en los 102 municipios de Cantabria. Bien, yo creo que en los planes generales hubo una situación en la que había una parálisis absoluta por muchas causas, pero una de ellas era la incomunicación entre ayuntamientos, que son quienes impulsan los planes, y gobierno, que es quien tutela la aprobación de esos planes. Eso ha desaparecido desde el principio de legislatura y donde había falta de comunicación, ahora lo que hay es colaboración. Y eso ha supuesto un cambio absoluto, ha supuesto una ilusión por parte de los ayuntamientos de impulsar sus planes y esa ilusión municipal se ha ido viendo que tenía sus frutos. ¿Y los frutos cuáles han sido? Pues han sido que ya en lo que llevamos de legislatura se han aprobado 11 planes generales, lo cual es un cambio absoluto. En una década anterior se habían aprobado 5, ahora se han aprobado 11, pero es que hay 8, 9, 10 a punto de ser aprobados. Nosotros nos pusimos en la legislatura el listón de los 20 planes, que parecía una entelequia y una quimera para muchos, y sin embargo yo estoy convencido de que los vamos a cumplir o vamos a estar muy cerca. Y además planes generales muy importantes, porque se ha aprobado Santander, se ha aprobado Los Corrales, se va a aprobar ahora Laredo, hasta a punto de aprobarse Bezana, muchos de los planes de los derribos, se ha aprobado Arnuero, se va a aprobar Escalante, se va a aprobar Mingo, se va a aprobar San Vicente de la Barquera, se va a impulsar también Piélagos y Argoños. Es decir, pequeños municipios también han ido aprobando sus planeamientos. Casi 20 planes generales se van a aprobar esta legislatura, pero es que hay 40 o 50 que están en marcha y que en la próxima legislatura yo estoy convencido que ya quedaría definitivamente resuelto el problema de los planes generales, porque unos 50, 60 planes generales habrían aprobado. Otros ayuntamientos habrían aprobado sus delimitaciones gráficas de suelo urbano, porque hay ayuntamientos que no necesitan todo un plan general, pequeños ayuntamientos con que se le delimite el suelo urbano y luego puedan crecer en el entorno de ese suelo urbano y poco más necesitan. Por lo tanto,
yo creo que entre esta legislatura y la que viene, el problema de los planes generales en Cantabria quedaría definitivamente resuelto, lo que parecía increíble al principio. Pues muchísimas gracias a Francisco Javier Fernández, consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cantabria, por esta explicación y por esta puesta al día de la situación tanto del problema del abastecimiento del agua, aguas residuales, vertederos, como el de las urbanizaciones, que nos ha dado esta explicación y que esperemos que en efecto en lo que resta de legislatura se concreten las cosas que ya están en marcha. Muchas gracias, buenas noches y ustedes sigan con nosotros, que ahora llega la segunda parte de Cantabria desde La Solana.